Exacto. Antes de entrar a examen se les daría un repaso así rapidito, igual tenemos bastante tiempo porque es sábado, entonces tenemos todo el día para nosotros. Así que igual, mañana podríamos también hacerles un pequeño repaso así. Mira, yo digo que des las que vienen en el examen y así no se hace largo esto. Ajá. Muy inteligente vos, fíjate. Yo sé. Buenos consejos. Gracias, Paulina, gracias. No, pero bueno, como les digo, este examen trae más placas, son más prácticas. Entonces, por eso es que va a venir un poquito más largo y vamos a quedar un poquito cortos de tiempo. ¿Va qué placenta les vino en el pasado? Sí, va. Fue donde hicimos una excepción. Esta gente que hasta ahorita entra. A ver. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Bueno, si se escucha entrecortado, me disculpan, pero es porque no hay luz. Entonces comencemos. Ahorita les comparto. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, se ve. Ok. Sí se ve. Sí vimos placenta en el pasado, ¿va? Entonces empezamos con osteo. Ok. Ok, entonces miren, vamos a comenzar con desarrollo del sistema osteomuscular. Creo que es de las más facilitas. Porque pues son pocas placas. El único problema es que algunas placas sí tienen como que bastante señalados. Entonces, miren, vamos a ir rapidito. Les voy a ir diciendo básicamente lo que viene en el examen para que no se les haga tanto. Y váyanme diciendo ustedes. ¿Qué corte tenemos aquí? Depende del señalado. Miren, aquí yo les quiero hacer una aclaración porque sí sé que los llegaron a confundir un poquitito. Pero es algo que se cambió ahorita porque no nos habíamos dado cuenta. Pero esta placa, este corte, independientemente del señalado, va a ser un sagital de pollo. El corte, ustedes donde miren esta placa, siempre me la van a manejar como sagital de pollo. Si yo les doy una placa sagital de pollo, es lo que ustedes van a ver. En un sagital de cara,
se logra observar, pero muy feo. Por eso es que nosotros decidimos usar sagital de pollo, tanto para osteomuscular como para desarrollo de cara. Yo creo que ustedes se los dieron como sagital de cara, algunos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, malo no está porque sí es sagital de cara. Solo queda un pollo. Pero para ser más específico, lo vamos a manejar como sagital de pollo. ¿Ok? El enfocado, yo sé que a ustedes, dependiendo de la práctica, le pudieron haber dado 2. Si yo les estoy enfocando esta parte de aquí, ¿cómo pondrían el enfocado? Sería cartílago de Meckel. Cartílago de Meckel. ¿Y qué tal que yo me dé por preguntarles en el examen cuál es la función o a qué me da origen el cartílago de Meckel? Ajá. Al hueso mandibular. Me da origen a lo que es la mandíbula y también me da como la iniciación de ciertos huesos del oído, de 2 en particular, que cuáles serían. Creo que en el manual le salía. El yunque y el martillo. No, exactamente, también es como que me ayuda a la inducción de la formación del yunque y del martillo, pero su función principal siempre va a ser la formación de la mandíbula. Con ese señalado, pues no hay como mucho que decir porque solo se mira aquí el cartílago de Meckel. Sin embargo, más abajo tendríamos otro enfocado. Si yo se los enfoco aquí, ¿cómo pondrían? Enfocado de aquí. Osificación intramembranosa. Osteocito. No, el enfocado, todo. Es osificación intramembranosa, exactamente. Recordemos que durante el desarrollo embrionario vamos a tener 2 tipos de osificación. Una que es intramembranosa y una que es endocondral. Básicamente el nombre me dice cuál es la diferencia de cada una. Alguien que me diga por puntos de casa cuál es la diferencia de una y de la otra. Yo. Imer levantó la mano primero, ¿sí? Ok, bueno, la intramembranosa empieza como mesénquima y pasa directamente a hueso, y la endocondral tiene las 3 etapas. Pasa de mesénquima a cartílago y de cartílago a hueso. Ajá, exactamente. Siempre va a haber una fase cartilaginosa o me va a formar como un molde cartilaginoso para formar el hueso. ¿Qué casa sos? Ecto. Bueno, vamos a ir dando puntos ahorita porque están como bien reñidas esas casas y ocupamos desempatar. Bueno, entonces exactamente. Ay, no puedo hacer zoom. Bueno, entonces todo esto va a ser lo que es la osificación intramembranosa. En la osificación intramembranosa, vamos a tener ciertos señalados, ¿ok? Todo esto que parece como un dedito va a ser la osificación intramembranosa. Si ven esta osificación, la están rodeando unos puntitos bastante basófilos, bastante moraditos, que le están dando como la forma de lo que va a ser, ¿ok? Todos estos puntitos moraditos por puntos de casa, que son esos puntos que están en la periferia. ¿Jansen? Son los osteoblastos. Vamos a estar dando 3 puntos de casa, ¿ok? Exactamente. Todos estos puntitos que están afuera van a ser los osteoblastos. ¿Ok? ¿Cuál es la función de los osteoblastos? Son los que crean a los osteocitos. Osteoblastos son los formadores, exactamente, de
de lo que es el hueso, lo podríamos decir como los formadores. Ahora, estos son los osteoblastos. ¿Estamos? Dentro de los osteoblastos van a ver que estos van a estar formando como ciertas lagunitas. Estas lagunitas va a ser el osteoide, ¿ok? ¿Ven todo esto rosadito? Todas estas lagunas, todo eso rosado va a ser el osteoide, que básicamente el osteoide es como esa matriz ósea que no va a estar mineralizada, ¿ok? Entonces, osteoide. Sin embargo, adentro del osteoide vemos como unas células que están nadando ahí en medio, andan como metidas, andan ahí dentro metidas en medio. ¿Cómo se le llaman esas células que están nadando en el osteoide? Linda. Osteocitos. Osteocitos, exactamente. De crestas, ¿verdad? Sí. Y esos van a ser los osteocitos, ¿ok? Básicamente serían todos los señalados que yo les podría poner en esta placa. Tenemos cartílago de Meckel, no le vamos a preguntar enfocado porque sabemos que se van a confundir y me van a poner o cartílago de Meckel o osificación intramembranosa. ¿Ok? Con respecto a osificación intramembranosa, vamos a tener pues estas células en la periferia, las más moraditas, que van a ser los osteoblastos. Los osteoblastos van a formar ciertas lagunas que van a estar aquí. ¿Ven todo esto? Que va a ser el osteoide. Adentro del osteoide, estas células que andan sueltas, que andan metiditas ahí, van a ser los osteocitos. No sé si tienen preguntas con esta placa. Súper fácil. Corte, ya saben, sagital de pollo. Enfocado, no se lo vamos a preguntar en sí, a no ser que solamente le pongamos el cartílago o solamente les pongamos la osificación sin verse el cartílago. Pero en caso de que llegue a aparecer un enfocado, ustedes pueden poner cualquiera, ¿ok? Ya sea cartílago de Meckel o como osificación intramembranosa, nosotros se lo vamos a tomar como bueno. Ajá, Nicole. ¿Podrías mostrar otra vez el cartílago de Meckel, por favor? El cartílago de Meckel es toda esta pelota de arriba, esto grandote. A eso Ok. es lo que le llamamos. Entonces, ¿podría ser enfocado cartílago de Meckel o osificación intramembranosa? Cualquiera de las dos se la vamos a tomar como buenas, ¿ok? Porque ninguna de las dos está mala. Si la placa está agarrando las dos estructuras, pues lo vamos a dejar bueno. ¿Listo? Van a estar esas dos opciones, cartílago de Meckel, osificación. Así que por eso no se preocupen. Y el corte, eso sí, me lo ponen como sagital de pollo. Es lo que sí vamos a cambiar. Ahora vamos a esta placa. Tiene una ¿Ok? pregunta. Dime. ¿Qué era aquello grande que estaba abajo? Sagital de pollo. Es que tengo aquí en el señalado como sagital de pollo. Lo grande que estaba abajo del cartílago de Meckel. O sea, que Esto. tiene alrededor los osteolos. Ajá. Todo eso es la osificación intramembranosa. Todo esto que parece un dedo es la osificación intramembranosa. Todo esto. Dale, es que Todo esto es cartílago de Meckel. Cartílago de Meckel, osificación intramembranosa. ¿Listo? Y señalados de la osificación intramembranosa, pues ya se los dije ahí. Ahora vamos con esta placa. ¿Cuál es el corte? Ahí, dale. Corte, miembro superior o miembro inferior. Corte, miembro superior o miembro inferior. ¿Qué casa sos? Meso, sí, meso, creo. Bueno. Exactamente. Este va a ser un corte de miembro superior o inferior. No podemos saber si es arriba o abajo, solo viendo la placa un poquito más macroscópicamente. El enfocado, ¿cuál va a ser? Hola, ¿qué tal? Es osificación endocondral. Osificación endocondral. ¿De qué casa sos? De endo. Endo. Osificación endocondral, exactamente.
corte, miembro superior o miembro inferior, y el enfocado va a ser osificación endocondral. Aquí sí ya se van a formar esos moldes de cartílago. ¿Ok? Tal vez aquí no se puede diferenciar muy bien qué zona es cuál. Solamente se van a poder diferenciar dos zonas en sí. O tres. Esta y esta. Espérense, es que no puedo manchar, no me deja manchar aquí. Bueno. Pero vamos a aquí sí se mira, aquí se mira. Miren, aquí no nos vamos a meter tanto a rollo con qué zona es cuál, porque la placa que les vamos a poner en el laboratorio sí va a ser así un poquito macroscópicamente, ¿ok? No le vamos a poder señalar así porque este es un enfoque muy cerca, casi 100x, entonces obviamente no se lo vamos a poner. Pero a ver, si yo les pongo esta placa, vamos a comenzar aquí. Comencemos desde afuera. Afuera vamos a tener un tipo de músculo. ¿Qué tipo de músculo creen que tengamos aquí? ¿Y por qué? Linda. Músculo esquelético. Este sería exactamente músculo esquelético, porque si está en lo que son los dedos, en los miembros. Yo ahí tengo músculo esquelético en el que yo tengo voluntad sobre él, lo ocupo para los movimientos. Aquí vamos a tener músculos agonistas, antagonistas, de un lado y del otro, ¿ok? Entonces esto va a ser músculo esquelético. Ahora, si yo le señalo aquí la primera zona que está bastante en la periferia, en el cual parece jugo de chía, ¿qué zona sería esta? Hola, ¿qué tal el cambio climático? Zona de reacción ósea. Mira dónde tengo el señalado. Pero no es la primera o la Mira última. dónde estoy señalando. Sí, sería. Bueno, no sería la primera. Pues sí, pero ¿cómo se llama la zona que estoy señalando aquí? ¿Ven el puntero? Sí, más o menos. Pero es la primera, ¿verdad? ¿O no? La primera. ¿O es la zona de osificación? No sé. ¿Alguien que le ayude? La zona de reserva de Es la cartílago. reserva de cartílago. Exactamente. Esta aquí es la primera zona, va a ser la zona de reserva de cartílago. Aquí vamos a ir en orden. Porque recordemos que en este tipo de osificación primero tiene que haber como un molde cartilaginoso, que ese molde se va a ir volviendo a un tejido óseo, ¿ok? Ya más mineralizado, ya más sólido. Tal vez aquí no se mira muy bien para lograr identificar, pero si es la primera, yo les estoy señalando aquí, sería la zona de reserva de cartílago. Posteriormente, aquí ven que se están haciendo unos espacios un poquito más grandes, que ya les voy a mostrar. Esto sería la zona proliferativa, que estaría por aquí. La zona proliferativa, ¿qué células tendría? Si son células. Hola, Hansel. Condrocitos. Seguro. Condroblasto. Exactamente. Aquí en lo que es la zona proliferativa, tendríamos condroblastos, porque recordemos que son de las primeras zonas, ¿ok? De las primeras zonas donde se está empezando a formar el cartílago. Y recordemos, condro viene de cartílago y blastos de inmaduro, ¿ok? Aquí todavía es cartílago inmaduro. Ya cuando pasamos aquí a la zona de hipertrofia, ¿ok? Que ya se las voy a enseñar mejor, pero para que medio se ubiquen por dónde está. En la zona de hipertrofia sí vamos a tener los condrocitos. ¿Y cuál va a ser una característica de los condrocitos? Que estos condrocitos se van a empezar a formar como en grupos isógenos. ¿Alguien me puede decir qué son los grupos isógenos? Linda. Son los condrocitos inmersos en la matriz extracelular. Muy bien. Cuando los condrocitos se están agrupando y están rodeados por lo que es matriz extracelular, van a formar como un grupito de células a los cuales nosotros le llamamos, perdón, lo cual van a ser los
grupos isógenos, ¿ok? Tener en cuenta eso, que los condrocitos van a ser esos que van a estar sumergidos en matriz extracelular y eso. Pero bueno, lo que quería señalar ahí que lo que tenemos son condrocitos, porque tal vez en el examen les podemos preguntar señalado y qué tipo de células tiene el señalado. Sara pregunta. ¿Cómo identificamos esa zona ¿cómo es? La que dijeron ellos, que era de reserva de cartílago. O sea, porque yo estaba igual que Atenas pensando que era el otro lado, o sea, zona de osificación. No sé cómo identificarlo. Aquí se los voy a ir mostrando. Miren, aquí les tengo unas imágenes más bonitas. Pero ahorita solo es para que en medio se ubiquen en tiempo, en espacio. La zona de reserva de cartílago también tiene condroblastos. ¿Cómo? La de reserva de cartílago también son condroblastos. Sí, condroblastos también. Zona de reserva de cartílago, condroblastos. Esas dos primeras zonas van a tener las células inmaduras que van a formar el cartílago. Ahora vamos aquí. Si ustedes ven esos grupos isógenos se están haciendo como más grandes. ¿Hola? ¿Qué zona tiene los condrocitos? La zona de hipertrofia es donde empiezan a aparecer los condrocitos. ¿Y la zona de hipertrofia cuál sería? La zona de hipertrofia tiene condrocitos en grupos isógenos. ¿Pero cuál sería la zona? O sea, ¿está señalado o no es parte? No está señalado la zona de hipertrofia. Sería esta de aquí. Y es que ya se las voy a mostrar más adelantito, no se preocupen. ¿Cuál sería? Se las voy a mostrar más adelante en estas placas para que no se confundan. Ahorita solo les estoy señalando más o menos dónde debería de estar cada una. Calma, calma. Entonces... Espera. Tengo una pregunta. Hola. Yo tenía en mi dibujo que la zona donde está más como con menos cositas, es decir, como la parte final, donde están las células más grandes, al final, yo tenía que esa zona era la zona de reserva de cartílago. Exacto, ahí donde está, exacto. Ahí esta sí es la zona de reserva de cartílago. Ajá, entonces no sería al otro lado, sería al otro lado la zona de resorción ósea. Perdón. ¿Verdad? No. Ay, sí, yo sabía. Me equivoqué ahorita, estaba en otra cosa. Bueno, esta zona, la zona donde vos mirás que está bastante feo, ¿ves aquí? Está todo feo, todo desordenado, ahí es donde se está empezando a reabsorber, ¿ok? Es la zona de resorción ósea. Por eso es que ustedes lo miran todo Federico aquí, todo feíto. Entonces ahí es todo está dando básicamente la forma al hueso, ¿ok? La última parte, que es la más fea, que no se pueden observar bien las células, es la zona de resorción ósea. Mientras que la zona de reserva de cartílago va a ser esa zona donde ustedes van a ver aquí, ¿ok? Los condroblastos, bastante bonitos. Okay, entonces la zona como que está más desordenada es la zona de reabsorción ósea. Sí, y zona de reserva de cartílago va a ser esta, donde van a estar puntitos desordenados, pero no tan feo, que va a aparecer jugo de chía. Ok, gracias. ¿Esta zona cuál sería? Esta sería la zona proliferativa, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que son los condroblastos se empezaron a formar como en líneas y están dando como ese primordio a los grupos isógenos, ¿ok? Se están empezando a formar esas lagunitas y se están empezando como a reordenar. Posteriormente, estas lagunitas crecieron, ¿ok? Si esto crece, obviamente es una hipertrofia. Por eso se le llama zona de hipertrofia. Aquí lo logramos ver mucho más grande, ¿ok? Esos grupos isógenos se están empezando a formar
Es más, ya están bien formados y podemos ver la sustancia fundamental amorfa, ¿ok? Aquí que los está rodeando. Todo esto que tiene una coloración como moradito pálido es la sustancia fundamental amorfa. ¿Qué va a estar haciendo esta sustancia fundamental amorfa? Va a estar rodeando los grupos isógenos. ¿Ok? Aquí formó grupo isógeno, aquí se están formando grupos isógenos y está bastante grande a comparación de esta que solo parecían como unos ojitos. Aquí ya están más redondos, mucho más grandes. ¿Ok? Y cuando pasamos aquí, que ya estamos más cerca de la zona de reserva de cartílago, se ven mucho más redonditos. Ven que está como más redondo, más redondo, más redondo. Esa sería la zona de osificación, ¿ok? Aquí se está empezando a osificar el hueso o también lo pueden llamar como zona de calcificación. Listo. Posteriormente de esta zona, ustedes ya pueden ver aquí, que ¿cómo se le llama esta zona de aquí? Italy. Zona de resorción ósea. Zona de resorción ósea. Ahora, si ustedes notaron algo en lo que es en estas últimas zonas, ya empezamos a hablar de hueso, ¿ok? Ya están los osteoblastos y los osteoclastos en esta zona. Por ende, ¿cómo le vamos a llamar a esto que me los está rodeando? Si está en la periferia y está rodeando el hueso, sería el Periósteo. Periósteo, exactamente. Pero si hablamos de este que está en lo que es el cartílago y está en la periferia, ¿se le llama? Pericondrio. Pericondrio, exactamente. Donde yo tenga las células formadoras de cartílago va a ser pericondrio y en las últimas zonas donde ya se esté formando el hueso va a ser periósteo. Ahí no hay pérdida. No se preocupen por preguntarle de que le vamos a preguntar qué célula es cada una de las que están aquí, porque no se las vamos a poder señalar, ¿ok? No tenemos señaladores tan finitos como para señalar esas células, entonces ustedes ahí se salvan. ¿Qué es lo que le podemos preguntar aquí? Que me digan el corte, que me digan el señalado, si yo le estoy señalando aquí, zona tal, y si yo les estoy señalando aquí, zona tal, ¿ok? Posiblemente le señalemos esta zona. Posiblemente. A ver. Aquí es para ver qué célula. Diego, ¿puedes enseñar la de zona proliferativa? La de zona proliferativa. Sí. Aquí. Zona proliferativa. Están como con ojitos. Se están empezando a formar ojitos. Ah, ok. Gracias. ¿Dudas con osteo? Solo quiero confirmar, entonces sería la parte contraria a la zona proliferativa sería la zona de resorción ósea, la que dijiste que posiblemente nos vas a preguntar. Repetí, por favor, no te escuché, disocié. La última zona que está más abajo, esa zona sería la zona de resorción ósea. Esta zona de resorción ósea, exactamente, donde no hay células bien. Ajá. Esto, zona de resorción ósea. ¿Dónde está todo feo? ¿Dónde es un solo relajo? Periocitos. Ajá. No les voy a preguntar por esa célula. Ok. No se preocupen. Porque ahí podemos ver osteoblastos, osteoclastos, las trabéculas óseas, el periósteo, hay de todo ahí. O si quieren se los pregunto. No. Bueno. Lo primerito es zona de reserva de cartílago. Es que nosotros tenemos malos señalados, por lo visto. Sí. Miren, les voy a decir las zonas en orden. Primera zona de reserva de cartílago, que estaría aquí. Segunda zona proliferativa, estaría más abajo, que sería esta. Tercera zona de hipertrofia, cuando se hicieron más grandes, se están empezando a formar los grupos isógenos.
Cuarta zona, zona de osificación, que va a estar aquí. Van a estar redonditos. Quinta y última zona, zona de resorción ósea. Entonces quedan en este orden. Reserva de cartílago, zona proliferativa, zona de hipertrofia, zona de osificación y zona de resorción ósea. Quedan en ese orden, solamente son 5. ¿Dudas? ¿Itali? Bueno, a mí me quedó muy claro eso, pero no es respecto a la placa, sino que mañana sí llevamos el cuaderno de lab, ¿verdad? Sí, eso se les iba a decir al final, que mañana tienen que llevar el manual ya bien arregladito, bien pintado todo. Si ustedes iban imprimiendo las prácticas, cada semana tienen que juntarlo todo, graparlo, encuadernarlo, como sea, pero que ya esté todo junto, bien presentado, porque yo no les voy a bajar puntos porque ustedes hagan el examen, los dibujos feos, sino que va a ser más porque se les mire que lo quisieron hacer bien, que no esté todo desordenado, que tenga un señalado aquí, un señalado acá, todo feo, que no se les entienda la letra. Entonces eso es lo que se les va a evaluar con el manual, que tengan señalados completos, que esté pintado. Tal vez el dibujo no sea lo mejor, pero que esté pintado. Las prácticas ordenadas, que no esté manchado de café la página. Eso es lo que se les va a evaluar. Entonces, ¿alguna otra duda? Bueno. Pasemos a cara. Miren, cara, facilito. Si vimos cara con ustedes, vamos solo a odonto. No, si vieron. Solo déjenme un momentito. Estoy viendo las preguntas de cara, a ver qué les puedo preguntar. Ok, vamos con cara. Miren, aquí lo tengo todo manchado y me disculpan, ¿verdad? Pero bien, aquí tenemos un corte sagital de cara. Este sí va a ser, así es como se va a ver un sagital de cara. Ok, sagital de cara, este es de un embrión, o embrión humano, no va a ser de pollo. Entonces, corte sagital de cara. ¿Cuál sería el enfocado en esta placa? ¿Cómo se los dio Hugo? Como prominencias faciales. Como prominencias faciales, exactamente, porque vamos a tener dos prominencias, tanto una maxilar como una mandibular. Si ustedes ven aquí tenemos la prominencia mandibular. ¿Cómo voy a saber qué es la mandíbula? Aquí se mira bien formado el mentón, pero lo que yo voy a saber para identificar una de otra es estas dos estructuras. ¿Okay? Luego puedes repetir el enfocado. Ajá. El Mira. Corte sagital de cara. Corte sagital de cara. El enfocado van a ser prominencias faciales. Esta va a ser la prominencia mandibular y esta va a ser la prominencia maxilar. ¿Cómo voy a saber yo cuál es cuál? Por estas dos estructuras que aquí ya están manchadas.
voy a tener una estructura bastante basófila y la otra que es más eosinófila. La estructura más basófila es la formación de un hueso. ¿De qué hueso es? Etmoides. Formación del hueso etmoides, exactamente. Abajo de la formación del hueso etmoides yo voy a tener otra manchita, solo que esta va a ser un poco más pálida o más eosinófila. Esta es la formación de... Palatogénesis. Esa es la palatogénesis, la formación del paladar. Ahora, ¿qué tal? Yo les pregunté, ¿cuándo comienza y cuándo termina la palatogénesis? Alguien que me lo diga por puntos de casa. Comienza en la semana 6 y termina en la semana 12. Muy bien, las palatogénesis va a comenzar sexta semana y va a terminar semana 12ª, ¿ok? Tal vez se los preguntamos en examen. Tal vez. Ahora, entonces, formación hueso etmoides, palatogénesis, ya saben cuándo se forma, cuándo termina. Ven que voy a tener una franjita aquí. ¿Cuál sería el señalado? Ajá. Estomodeo. Miren, el estomodeo sería todo esto, ¿ok? Que es el primordio de la boca. Pero la franjita que está rodeando al estomodeo sería el Epitelio oral. el epitelio de la mucosa oral, exactamente. Esta franjita, epitelio de la mucosa oral. Todo esto sería estomodeo. Y aquí vamos a tener algo que no sé si se los dieron, pero ¿qué es? Por si El se los dieron. primordio del ganglio nervio trigémino, creo. Exactamente, primordio del ganglio del nervio trigémino, o mejor llamado como ganglio de Gasser. Este va a estar aquí por el cuello. Posteriormente este se va a reacomodar, pero aquí ahorita ahí está. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que me interesa? Sepan saber el enfocado. Van a ser prominencias. Que sepan qué prominencia es cada una. Maxilar, mandibular. Que sepan qué hueso es este y qué es esto. Zona de palatogénesis. ¿Cuándo va a comenzar? Sexta. ¿Cuándo termina? 12ª. ¿Dudas con esto? Aquí lo mismo. Esta... El señalado sería etmoides. O sea, hueso etmoides. Este. ¿Sí? Si yo le señalo sería formación del hueso etmoides, todo con nombre y apellido, porque ahí no está bien formado, entonces no podríamos decir hueso etmoides, sino que es que se está empezando a formar el hueso etmoides. ¿Cuál es el de la palatogénesis? Zona de palatogénesis es el más opaquito, el más eosinófilo, el más clarito, este que está abajo. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es ubicarse anatómicamente. Cuando ustedes vieron cara en anatomía, ven que el hueso etmoides va a estar más arribita, va a estar arriba de ¿quién? Del paladar, ¿ok? Entonces, el paladar siempre va a estar abajo, por eso es la zona de palatogénesis y hueso etmoides va a estar arribita. Y por coloración también se pueden guiar. El que es más oscuro es etmoides y el que es más clarito es paladar, palatogénesis. ¿Dudas? Miren, eso es lo mismo. No sé si les dieron esta placa, ¿verdad que no? No. Bueno, ni modo. No viene en examen. Entonces ahorita los voy a dejar con Dariela. Dariela, ¿estás ahí? Erlin, ¿tienes pregunta? No, se me olvidó bajar la mano. Wow. Entonces, Ariela, hola. Diego, disculpa, no puedes seguir con la otra que ahorita estoy ocupada en algo. Seguí con la siguiente y después yo voy con Respi. Qué barbaridad, Ariela. Tienes que estar entregada a tus niños. Entonces, bueno. ¿Cuál les iba a dar Dariela? Espérenme. ¿Qué es pedir renal? Ok.
Ever, no sé si está Ever aquí. Ever, me dijo que iba a entrar y no entró ese. Mentiroso. Negro tenía que ser. Barbaridad. No nos ofendamos. Sí, soy yo, fíjate. Negro puede decir negro. Bueno, les voy a dar entonces la de que no viene ese perro. Espérenme. Bueno, vamos con un desarrollo del sistema gastrointestinal. Desarrollo del sistema gastrointestinal, placas, creo que sí están todas. Ay, solo les voy a dar 3. Bueno, comencemos con esta placa. Aquí ustedes tienen que tener cuidado en 2 cortes porque son muy parecidos y solamente está cambiando una palabra. Recordemos que en el abdomen nosotros vamos a tener tanto como parte superior, parte inferior. Tanto como en la parte superior se van a acomodar ciertas vísceras y en la parte inferior vamos a tener otras vísceras muy distintas. Por eso es que ustedes tienen que tener cuidado con identificar cuál es cuál. Por ejemplo, la placa que les estoy proyectando ahorita, el corte, pongan cuidado y si tienen que corregir algo en el manual, corríjanlo. El corte va a ser transversal alto de abdomen, ¿ok? Alto de abdomen. ¿Por qué yo sé que es transversal alto de abdomen? Porque yo me pongo a pensar anatómicamente. ¿Qué tengo en la parte alta del abdomen? Tenemos vísceras como ser el estómago, el vaso, el hígado, que las podemos observar ahí. Entonces yo ya sé transversal alto de abdomen. Así que comencemos con el enfocado. ¿Cuál es el enfocado? No hay. Estómago. No hay enfocado. Mire, en sí, si nos vamos a lo que es la lógica, el enfocado no hay. Porque estamos viendo demasiadas vísceras. Estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vísceras. Estamos viendo aquí. Entonces no es como que nos podríamos enfocar en una en particular. No sé si Ever se las dio como que el enfocado era estómago. Si él se las dio como estómago, pues estómago. Está bien, como él se las haya dado. Pero sí, se las podemos tomar buenas una de otra. Porque lo que son los enfocados es como bastante relativo. Pero se lo vamos a tomar como que no hay o que sea estómago, ¿ok? Sin embargo, yo prefiero tomarlo como que no hay. Corte transversal alto de abdomen y enfocado no hay. Enfoquémonos en esta víscera. Todo esto que yo les estoy encerrando, ¿qué víscera sería? Que está en medio. Estómago. Ese sería el estómago. El estómago vamos a tener 3 capas principales que pueden observarse a simple vista en esta placa. De adentro hacia afuera, ¿alguien me las puede decir? Italy. Sería muscular, submucosa y mucosa. Muscular, submucosa y submucosa. Eso es de afuera hacia adentro, ¿ok? Tengan cuidado si en el examen le preguntamos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Si yo le digo de adentro hacia afuera, adentro vamos a tomar como la luz del estómago. Esta sería la mucosa, la cual tiene estas criptas que tiene ciertas invaginaciones y ciertas irregularidades. Ven aquí, se mira muy bonito. Esto sería la mucosa. Arriba es una coloración más eosinófila. Eso sería la submucosa, que está en medio de las dos. Porque arriba, como última capa, vamos a tener lo que es la capa muscular, ¿ok? La responsable de los movimientos peristálticos del estómago. Aquí vamos a tener pues 2 tipos de fibras
pero aquí no se logran observar. En un enfoque más microscópico lo podríamos observar, pero aquí solamente lo vamos a manejar como capa muscular. Entonces, muscular, submucosa y mucosa. Luz del estómago. Aquí es algo bastante bonito porque esta glándula como que se nos pegó en el estómago. ¿Qué glándula sería esta? La suprarrenal. Suprarrenal. Perdón. Vaso. Dije glándula, perdón, disculpen. No es una glándula. Esto sería el vaso. Miren, el vaso. ¿Cuál es una particularidad del vaso en la etapa fetal? Es hematopoyético. Es hematopoyético, exactamente. Y ya en la etapa adulta, en vez de ser hematopoyético, es el encargado de qué? El cementerio de los eritrocitos. El cementerio de los eritrocitos, exactamente. Por 5 puntos de casa, ¿alguien sabe por qué es que se mueren ahí los eritrocitos? 5 puntos les doy. Ajá, Diana. Es que ahí hay como una red, entonces quedan atrapados y no pueden salir. Entonces se mueren porque tampoco hay vascularización, no pueden comer. Quedan atrapados y no pueden comer. ¿De qué casa sos? Ni sé cuál soy la misma de Ime. Bueno, si no me dicen casa, no sé. Exactamente. Posteriormente se mueren porque lo que son los capilares del vaso son demasiado chiquititos, tienen un diámetro mucho menor que el diámetro de los eritrocitos, por ende si quedan atrapados, pues mejor se mueren ahí. Pero eso no tiene nada que ver, solo era para dar puntos. Entonces esto sería el vaso, ¿verdad? Más abajo sí tenemos una glándula, ¿ok? Esta sí es glándula. ¿Qué glándula sería esta? Suprarrenal. Glándula suprarrenal, exactamente. Algunos tienden a confundir esta de esta, pero recuerden, el vaso es como el sombrerito del estómago, porque si en el estómago tiene un sombrerito, y si es el sombrerito que yo le señalo, sería el vaso. Si está más abajo, es un óvalo, ahí todo sólido, sería la glándula suprarrenal. Ahora, ven aquí que tenemos un órgano demasiado grande, muy metido, que está en todo, sería el hígado. El hígado, muy bien, exactamente. Estos serían los señalados que a mí me importan que ustedes sepan ahorita. ¿Ok? Es lo que les puede venir en examen. Hígado, estómago con sus capas, muscular, submucosa, mucosa, luz del estómago, vaso, suprarrenal. ¿Listo? Diego, si nos preguntas las capas del estómago, solo serían mucosas. Disculpen, altercado canino. Me preguntabas algo, Dana, y discúlpame. Que si nos preguntas las capas del estómago, solo serían las 3, ¿verdad? Muscular, submucosa y mucosa. Exactamente, solo esas 3. No nos vamos a ir tan histológicamente, sino que solo las que se pueden observar en el enfoque que les vamos a poner. Porque no se los vamos a poner en un 40X para que miren todo a fondo. Pero sí, si les pregunto capas, solamente van a ser esas 3. Consejo, lean bien la pregunta. Ahí puede ir de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Alguna otra pregunta? Ya no tienen preguntas, ¿verdad? Esto, no le dieron esa placa en gastro. Sí. Ok.
Aquí, ¿cuál sería el corte? ¿Y tal? Transversal alto de abdomen. Ese sería siendo un transversal alto de abdomen. Otros creo, no sé si alguien más lo tiene como solamente hígado. O todos lo tienen como transversal alto de abdomen. Sí. Bueno, muy bien. Entonces ahí vamos bien. Esta placa pues va a ser un transversal alto de abdomen. Básicamente es la misma que tenemos aquí, solo que vamos a hacer un zoom, ¿ok? En lo que es el hígado. Por eso el enfocado, ¿qué enfocado pondrían ustedes? Hígado. Enfocado hígado, ¿ok? Obviamente. ¿Por qué ponemos el hígado aquí? Tiene una función muy importante, ¿ok? Es un órgano hematopoyético, ustedes ya me dijeron. Entonces, en el hígado, si yo les hago un círculo aquí, eso sería el centro hematopoyético, ¿ok? Centro hematopoyético, todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Adentro del centro hematopoyético vamos a ver ciertas células rojas e inmaduras. Estas células rojitas. Esas células rojas e inmaduras se le llaman hemocitoblastos. ¿Por qué se llaman hemocitoblastos? Descompongamos la palabra. Hemo viene de sangre, cito de células y blasto inmaduras. Entonces son las células sanguíneas inmaduras. Sería lo rojo, ¿ok? Los rojos son los hemocitoblastos y todo en conjunto sería centro hematopoyético. Si yo les señalo, lo más seguro es que yo les esté poniendo los hemocitoblastos. ¿Por qué no les pondría centro hematopoyético? Porque no tengo un señalador en forma de círculo. Entonces, un palito que le señala aquí, centro hematopoyético. Ve, hemocitoblasto. Pero ustedes ya saben que es parte del centro hematopoyético. Ahora. Uy, en esta placa no se ve bien. Espérenme. No sé. Qué fregada. Pero bueno. Muchas veces aquí en lo que es el hígado vamos a ver como ciertas grietas, ¿ok? De luz. Si miran esas grietas de luz, ¿ustedes qué pondrían? Esas grietas serían los sinusoides hepáticos. No tienen que confundir lo que son los sinusoides hepáticos con los cordones hepáticos, porque los cordones hepáticos, si hacemos un zoom, ven aquí, los mismos hepatocitos están conformándose en filas, se están acomodando para formar esos cordones. Por eso es que nosotros consideramos el hígado también como una glándula cordonal. Tiene esa morfología cordonal de los hepatocitos que se forman como en fila india, ¿ok? Aquí no se mira, entonces, qué fregada, y no tengo otra placa. Entonces, pero ustedes creen que sí logran identificar una de otro. Los sinusoides y los cordones hepáticos no se pierden, ¿verdad? No, sí me pierdo. No miro la diferencia. Los cordones son más oscuritos, como más eosinófilos, o bueno, más oscuritos, y los sinusoides son como más claritos, no sé. Esperen. Voy a ver si desde las tablets les puedo proyectar. Esperen, solo la busco. Y que vienen, para entender eso primero tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia de uno y del otro. Recordemos que los sinusoides hepáticos van a ser espacios, ¿ok? Espacios por donde van a fluir pues esas secreciones del hígado. Esos son los sinusoides. Mientras que los cordones hepáticos solamente es la acomodación de los hepatocitos en forma cordonal. Esa sería la definición. Es que no encuentro una placa de...
¿El corte sería siempre hígado? No. Corte transversal alto de abdomen, enfocado hígado. Gracias. Ahora, acá del centro. Sí, ya sé. Ok, entonces miren, eso es lo que me refería de que no se confundieran. Que los sinusoides hepáticos van a ser estas grietas que se van a formar entre los hepatocitos. Miren, aquí también de este centro hematopoyético están saliendo un sinusoide hepático. Todos estos espacios en blanco son sinusoides hepáticos. Lo que son los cordones hepáticos son estas formaciones de los hepatocitos en forma de cordón. Con esto de los cordones hepáticos no se preocupen porque no creo que se los vayan a poner. Por lo mismo, porque es muy difícil identificar cada hepatocito para ver cómo se va formando en forma de cordón. Sin embargo, los sinusoides hepáticos sí tengan en cuenta cómo se ven, que son estas grietas. Aquí siempre tenemos centro hematopoyético y adentro, ¿cómo se llaman las células de adentro? Hematocitoblasto. Hemocitoblastos. Traten de escribirlo bien, porque pues tiene que ser con nombre y apellido, ¿ok? Bien escrito. Hemocitoblastos. Entonces, ¿dudas con esta placa de hígado? No, ¿verdad? No. Bueno, ahora vamos con este. Miren, este es súper fácil, solo se los voy a mencionar. El corte, aquí va a ser la otra parte, que es transversal bajo de abdomen. ¿Cómo sé yo que son bajos? Porque estoy mirando las asas intestinales, ¿ok? ¿Dónde tengo las asas intestinales? Lo que viene siendo el intestino delgado, lo tengo en la parte baja del abdomen. Entonces, corte transversal bajo de abdomen enfocado a asas intestinales. Asas intestinales, pues básicamente van a ser esta y esta. No le vamos a preguntar las capas de las asas intestinales, porque creo que no se las dieron, ¿verdad? La capa de cada una. No. Pucha. Bueno, entonces no se los voy a preguntar, pero manéjenlo como asas intestinales. Las asas intestinales van a estar adheridas a lo que es la pared abdominal mediante qué estructura? El mesenterio. Que todo esto que ustedes ven aquí es el mesenterio. Esta placa es súper fácil, no hay pérdida. ¿Hay preguntas con esto? No. ¿No hay preguntas? No. Ok. Son todas las placas de gastro, ¿verdad? ¿Falta alguna? Sí, yo falta una. La del páncreas fetal. Páncreas, uy, no la tengo aquí, pero espérenme. Tal vez en endocrino la tengo. Aquí está, esa fue la que les mostraron, creo. Sí. Miren, en páncreas, el corte, ¿qué corte les dieron? Páncreas fetal. Enfocado. Acinos pancreáticos. Está bien. Miren, el páncreas pues es una glándula.
La glándula nosotros ¿Cuál era el enfocado? Acinos pancreáticos. Acinos pancreáticos. El páncreas nosotros sabemos que es una glándula. ¿Ok? Una glándula, ¿por qué? Me pueden decir 2 secreciones del páncreas. 2 hormonas. Somatostasina. Insulina y glucagón. Insulina y glucagón son como las más comunes, somatostatina. ¿En qué semana se secreta insulina? Se empieza a secretar. Semana 10. 10ª semana, exactamente. 5 semanas después, ¿quién se empieza a secretar? Glucagón. Glucagón. ¿Cuál es la función de cada uno? La insulina, ¿qué va a hacer en el cuerpo? Baja los niveles de Regula los niveles glicémicos disminuyéndolos. ¿Y el glucagón? los aumenta. Los aumenta, exactamente. Muy bien. Eso con teoría que les podría venir. Ahora, como yo les había dicho que el páncreas es una glándula, las glándulas siempre van a tener 2 porciones, 2 partes, lo que es el parénquima y el estroma. ¿Cuál es la función del parénquima y el estroma? ¿Qué es cada uno? ¿Cuál es su diferencia? ¿Quién me lo podría decir? Parénquima es la parte secretoria y estroma es como sostén. Como la parte de sostén, exactamente. Parénquima, parte funcional, estroma, parte de sostén. Por ende, en el parénquima, que va a ser todo lo moradito, ¿de qué va a estar formado el parénquima? Que dicho es el enfocado. Van a ser los acinos pancreáticos, ¿ok? Todas estas pelotitas, todos estos bultitos van a ser los acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos que son parte de lo que es el parénquima. Mientras que el estroma va a ser todo este tejido conectivo que va a estar rodeando lo que son los acinos pancreáticos, ¿ok? Miren, aquí se mira. Todo esto que se está infiltrando es el estroma. ¿Italy? ¿Podría repetir en qué semana se empieza a secretar el glucagón? Glucagón semana 15. Ok, gracias. Ok. Entonces, miren, páncreas facilito, acinos pancreáticos son todo esto moradito, que es parte del parénquima, y lo que es el estroma, que es todo esto eosinófilo. Es lo más que le podríamos preguntar de parte de teoría, en qué semana comienza secreción de cada uno, insulina, glucagón, que son los más importantes. Insulina 10, glucagón 15. ¿Dudas hasta aquí? Sí, entonces, por ejemplo, si señalan como pregunta el parénquima, podemos poner parénquima y entre paréntesis acinos pancreáticos. Acinos pancreáticos, exactamente. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podría solamente repetir, por favor, los señalados? Señalados, solamente vamos a tener 2, porque uno va dentro del otro, básicamente. Todo esto moradito, lo moradito que es el parénquima, va a estar formado por todos estos puntitos moraditos que son los acinos pancreáticos. ¿Ok? Todos estos puntitos morados son acinos pancreáticos que forman el parénquima. Y el estroma básicamente solo es este tejido conectivo de sostén que lo va a estar rodeando. Todo lo que rodea parénquima es estroma. Y eso sería todo. ¿Alguna otra pregunta? Eso. Dariela, no sé si ya estás. Sí, ya. Disponible. Ok. Los dejo con Dariela. Y después yo sigo con cardio, si es que me da tiempo, si no yo les aviso. Y lo miramos mañana, antes de examen. Entonces, te los dejo, Dariela. Diego, pregunta. Dímelo. ¿Placenta va a venir o no? No porque placenta lo evaluamos en el anterior o no. No, Diego, placenta no lo evaluas. Uy, no lo evalué, pero sí se lo di antes de... Sí, es que dice en la práctica porque hubo problemas con el primer examen, entonces avanzaste, pero no lo pusiste en el primer examen. Tienes razón. Entonces ya les voy a dar repaso de placenta también. Una disculpa. Pero si querés, no lo pongas. No, ¿cómo no lo voy a poner si es mi práctica?
es de la que más va a venir. Bueno, ahí al rato se los doy. Ahorita, Dariela, dale. Bueno, chicos, entonces, miren, tengo problemas, entonces voy a hacer desde el teléfono. Si tienen alguna duda, solo me dicen porque no puedo ver quién levanta la mano y así. Entonces, vamos a comenzar con la primera placa, ¿verdad? Entonces, ¿me confirman si la miran? Sí, se observa. Sí. Ok, entonces, bueno, primero vamos a tener en la primera placa, va a ser un corte sagital de pollo. Entonces, aquí esta placa va a variar en cuanto al corte y el enfocado. Entonces, el corte va a ser sagital de pollo y el enfocado va a ser el pulmón embrionario. Entonces, bien, aquí vamos a tener los señalados que vamos a tener aquí en esta placa va a ser, primero, vamos a tener toda la yema pulmonar, que como tal va a ser todo esto. Entonces, sería como el primer señalado. Entonces, dentro de la yema pulmonar, nosotros vamos a tener a los que ustedes ven como formas de donitas. Entonces, van a ser las yemas bronquiales. Estas las que están adentro, que serían las yemas bronquiales. Ok, entonces, dentro de la yema pulmonar, aparte de las yemas bronquiales, todo esto que se ve como basófilo, todo esto moradito, sería como tal el estroma o tejido pulmonar. Entonces, eso sería en cuanto a la yema pulmonar, pero también vamos a tener otros señalados, como por ejemplo esta estructura de acá, que va a ser el diafragma. Acá también vamos a tener lo que es el hígado. Entonces, estos serían los señalados de esta placa. No sé si les habían dado algún señalado diferente o se los habían dado así. El enfocado yo tenía que era pulmón en estadio pseudoglandular. No, ese es pulmón embrionario. Es que esta es la primera placa. La segunda placa es en estadio pseudoglandular, pero esta es enfocado pulmón embrionario. Corte pulmón. Corte sagital de pollo. Bueno, entonces se lo voy a repetir. El corte aquí va a ser sagital de pollo. El enfocado va a ser pulmón embrionario. Todavía no vamos a estar, esta placa todavía no está, no vamos a estar viendo los estadios, entonces solo pulmón embrionario. Entonces, todo lo que yo les circulé, que sería el primer señalado, va a ser lo que es la yema pulmonar. Entonces, toda esa estructura, ¿verdad? Entonces, dentro de la yema pulmonar vamos a tener lo que les puse como el segundo señalado, que son los que tienen como formas de donitas, que ya sería la yema bronquial o las yemas bronquiales, todas esas. Entonces, todo lo demás que está ahí rodeándolo, que sería el tercer señalado, va a ser el estroma o tejido pulmonar. Y luego los señalados ya que están como afuera de la estructura de la yema pulmonar, que sería el cuarto señalado, que va a ser el diafragma. Y el quinto señalado, que pues ustedes ya lo deben de reconocer, esa estructura que ven como metida en muchas placas, que va a ser el hígado. Entonces esos serían los señalados de esta placa. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no tienen alguna duda, vamos a pasar a la siguiente placa de Respi. Miren, ese transversal de tórax, no, porque ese no se lo dimos en lo que es la práctica, porque ese pues no se suele dar. Entonces, solo vamos a ver esta otra parte. Entonces, bien, aquí ya vamos a comenzar a ver lo que son los estadios. Entonces, es importante que ustedes recuerden, aunque esto es de teoría, pero quiero que recuerden porque les puede salir una pregunta, en qué semana se dan cada uno de estos estadios, ¿verdad? Entonces, primero vamos a tener
esta placa que va a ser pulmón, va a ser el corte y el enfocado va a ser el mismo, pulmón en estadio pseudoglandular. Entonces, aquí corte y enfocado el mismo. Entonces, aquí vamos a tener los dos señalados que ven en la imagen, que va a ser primero el primordio del bronquiolo y el bronquiolo como tal. Entonces, ¿cómo lo van a diferenciar ustedes? Porque el primordio del bronquiolo ustedes pueden ver que es como una estructura que está sellada. O sea, ustedes no ven la luz en esa estructura, mientras que en el bronquiolo ya se ve la luz, ya se ve como tal el espacio en blanco, o sea, la luz del bronquiolo, entonces así ustedes lo van a diferenciar. Y como tal, aquí también otro señalado va a ser el mismo que estaba en la placa anterior, que sería todo esto que está como moradito, todo esto en el espacio, que sería lo que es el estroma o tejido pulmonar, nada más. Pero en sí lo que quiero que reconozcan aquí es como tal, el primordio del bronquiolo y el bronquiolo. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, aquí esta placa tiene como la forma de, la apariencia de lo que es una glándula. Entonces, por eso es que se llama pseudoglandular, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante que ustedes recuerden que este estadio se va a dar de la semana 6 a la 16. Aquí, ya sea, más o menos en la semana 16 ya se han formado todos los elementos principales del pulmón, excepto los del intercambio gaseoso, es decir, que la respiración aquí no va a ser posible. Entonces, es muy importante que recuerden esto. Entonces, como tal en la placa, esta placa es muy sencilla porque solo tienen estos señalados. Entonces, se los voy a repetir. El corte y el enfocado va a ser el mismo, pulmón en estadio pseudoglandular. Entonces ustedes lo van a reconocer porque cuando ustedes vean que tiene una apariencia parecida a la de una glándula exocrina, entonces ustedes ya van a ver, ya van a saber en qué estadio está. Entonces, corte y enfocado, pulmón en estadio pseudoglandular. El primer señalado que ustedes ya ven la estructura como sellada, ¿verdad? Que no se le ve la luz, va a ser el primordio del bronquiolo. Y el segundo señalado, donde ustedes ya vean la luz, va a ser el bronquiolo. Y luego ya como extra, lo que es todo lo que lo rodea, el estroma o tejido pulmonar. ¿Tienen alguna duda de esta placa? ¿Así tenían los señalados? Si tengo bronquiolo primitivo, sería lo mismo que primordio del bronquiolo. Sí, primordio del bronquiolo y bronquiolo primitivo es igual. ¿En qué semana dijiste que estaba el pseudoglandular? De la semana 6 a la 16. Es que estos estadios, no sé si se recuerdan cuando yo les di la práctica, yo les decía que estos estadios pues como que se solapan, no es como que empiece uno y termine el otro, no, entonces por eso depende de la literatura que vean, puede variar las semanas en que se dan este estadio, pero en el laboratorio, y para que se les haga más fácil recordarlo, lo tomamos que la primera etapa pseudoglandular va a ser de la 6 a la 16, la canalicular de la 16 a la 26, la de sacos terminales de la 26 al nacimiento y luego la etapa alveolar que va a ser de la semana 32 a los 8 años, porque así es más fácil recordarlo, ¿verdad? Como de 10 en 10. Entonces, esta va a ser de la semana 6 a la 16. ¿Tiene clara esta placa entonces? Bueno, vamos a pasar a la siguiente placa. Bueno, entonces aquí vamos a tener lo que es ya el siguiente estadio, que va a ser pulmón en estadio canalicular. Entonces, bien, aquí vamos a tener estos tres señalados. Primero vamos a tener lo que es el bronquiolo, que va a ser la estructura en la que estamos viendo la luz. Entonces, esa va a ser el bronquiolo. Y todo esto que ustedes ven rosadito que lo rodea, va a ser la pleura visceral. Entonces, ya ven que se ve, ¿verdad? Ya como más rosadito, entonces la pleura visceral. Y como tal, lo que ustedes pues ya identifican solo con verlo, ¿verdad? Que se ve rojo, que son los vasos sanguíneos. Entonces aquí, otro señalado que no está en la imagen, va a ser que como tal, dentro del bronquiolo, el espacio blanco va a ser la luz del bronquiolo, nada más.
pero es lo mismo, ¿verdad? En la imagen. Entonces, aquí ustedes deben de recordar, este estadio se va a dar de la semana 16 a la 26, como les mencionaba. Y es muy importante, algo muy importante aquí es que ustedes ya comienzan a ver los vasos sanguíneos, porque recuerden que en este estadio el tejido pulmonar ya adquiere una vascularización. Y otra característica también es que aumenta la luz de los bronquiolos. Entonces, como tal, ya se puede ver más que en el estadio anterior. Y también recuerden, ¿verdad?, que aquí comienza lo que es la producción del surfactante en la semana 20 a la 22. Entonces, como tal, esta placa ustedes la van a reconocer. ¿Por qué? Porque ya van a ver como vasos sanguíneos y van a ver que hay una mayor luz de los bronquiolos. Ya van a ver vasos sanguíneos, por lo que les decía, que el tejido pulmonar adquiere una vascularización. Pero eso en cuanto a recordar algo de teoría. Entonces, en cuanto a la placa, les voy a repetir, sería corte y enfocado, que sería el mismo. Pulmón en estadio canalicular. Y luego vamos a tener como señalados, primero el bronquiolo, y el espacio en blanco que se ve en el bronquiolo sería la luz del bronquiolo, ¿verdad? Luego todo lo que lo rodea, que ya ven como eosinófilo, que sería toda la pleura visceral. Y los vasos sanguíneos, que es lo que ustedes ven ya rojo. Entonces, esos serían los señalados de esta placa. Entonces, no sé si tienen alguna duda o tenían algún señalado diferente. El vaso sanguíneo, entonces, ¿está dentro de qué estructura? Es como tal. ¿Cómo dice? Porque yo solo tenía, yo no tenía casi nada de señalado, solo tenía bronquiolos pequeños y bronquiolos grandes, pero entonces el vaso sanguíneo no se encuentra dentro de un bronquiolo, ¿verdad? Dentro del bronquiolo no, sino que es como dentro del estadio en el que está en el pulmón, por decirlo, del pulmón. Entonces ahí van a estar los vasos sanguíneos. Ok, está bien. Ahí en donde se encuentra la pleura visceral. Es en sí todo esto que lo está rodeando. Todo esto, mira. Que vos ves como rosadito. Todo esto es la pleura visceral. Gracias. ¿Tiene alguna otra duda? Bueno, entonces serían los únicos señalados de esta placa y ustedes lo van a reconocer por lo que les decía. Ya van a ver un tejido vascularizado y van a ver que los bronquiolos como que aumentan la luz, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a la tercera placa, que se volvía el segundo estadio. Entonces, luego vamos a ir a la cuarta placa, que ya sería el tercer estadio. Entonces, bien, aquí en esta placa vamos a tener, en esta placa vamos a tener que el corte y el enfocado va a ser el mismo, que va a ser pulmón en estadio de sacos terminales. Entonces, bien, aquí vamos a tener, esta estructura que a veces nosotros le decimos como que tiene forma de botita, pero si bien es cierto, no siempre se va a ver así, no en todas las placas. Entonces, a veces se ve como todo deforme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van ustedes a aprender todos estos señalados? Pues bien, primero vamos a ir de abajo hacia arriba. Entonces, primero vamos a tener en la parte de abajo el señalado que ven ustedes ahí, que sería el bronquiolo terminal. Entonces, bien, después en el bronquiolo terminal, si ustedes lo comparan con la parte de arriba, ustedes van a ver que el epitelio en el bronquiolo terminal es como más grueso, por decirlo así, y en el de saco terminal, que está arriba, ya es un epitelio más adelgazado. Entonces, esto les va a servir para que ustedes identifiquen qué parte están viendo, porque esta placa puede estar al revés. No va a estar, el bronquiolo terminal no siempre va a estar abajo o siempre va a estar arriba. Entonces, para identificar el bronquiolo terminal, primero tienen que ver en qué parte el epitelio es más grueso.
Entonces aquí estamos viendo que el epitelio es más grueso en la parte de abajo. Por lo tanto, ahí va a ser el bronquiolo terminal. Entonces, a medida que este va como avanzando, digamos, entonces vamos a tener el bronquiolo respiratorio. Que aquí el epitelio ya se comienza a adelgazar, pero no es mucha la diferencia, si ustedes ven. Entonces, primero vamos a tener el bronquiolo terminal y luego el bronquiolo respiratorio. Luego del bronquiolo respiratorio, ustedes van a ver una estrechez, que esa parte donde ya esta estructura, pues hay como que el espacio en blanco, que ustedes lo ven como más estrecho, entonces ahí va a ser el conducto alveolar. Y luego de este conducto alveolar ya vemos como un epitelio más adelgazado, que va a ser como tal los sacos terminales. Entonces, esa placa ustedes, yo les mencionaba en el laboratorio que ustedes van a reconocer también, porque ustedes pueden guiarse o por el epitelio, donde ustedes lo vean más grueso, va a ser bronquiolo terminal, pero a veces, si no está bien enfocado, entonces no se va a ver como bien la diferencia del epitelio. Entonces, ¿cómo más se van a guiar ustedes? Que es como más me gusta a mí como identificar esta estructura, que va a ser por el conducto alveolar. Donde ustedes vean la parte estrecha, va a ser lo que es el conducto alveolar. Ajá, y ahí como tal, lo que va a estar, el extremo que va a estar más cerca del conducto alveolar van a ser los sacos terminales. Entonces, ¿cómo se van a guiar ustedes más que todo en esta estructura? Primero busquen dónde está esa estrechez, dónde está esa parte estrecha, y como tal va a ser el conducto alveolar. Entonces, el extremo que está cerca del conducto alveolar van a ser los sacos terminales, donde el epitelio ya va a ser más fino. Y al otro lado van a ser el bronquiolo terminal, con un epitelio más grueso. Entonces, esto como ustedes van a identificar esta placa, porque se las pueden poner así o al revés, o no siempre con esta forma, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes se guíen, o ya sea porque estén viendo el epitelio, donde esté más grueso y donde esté más fino, o como tal por el conducto alveolar, que es donde ustedes vean esa parte estrecha. Entonces, se lo voy a repetir, ¿verdad? Aquí va a ser el corte y enfocado, va a ser el mismo, pulmón en estadio de sacos terminales. Recuerden que este estadio se va a dar de la semana 26 a lo que es el nacimiento. Y aquí vamos a tener que se forman los sacos terminales, cuyo epitelio está adelgazado. Eso es una característica muy importante. Entonces, por eso en la placa ustedes ya están viendo cómo se pueden observar todas estas características, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con los señalados de abajo hacia arriba. Entonces, desde abajo vamos a tener el primer señalado, que va a ser donde el epitelio es más grueso, que va a ser el bronquiolo terminal. Entonces, a medida va avanzando, vamos a tener el segundo señalado, que va a ser el bronquiolo respiratorio. Ok, entonces, después la parte estrecha va a ser el conducto alveolar. Y el extremo que está cerca de esa parte estrecha, donde el epitelio es más delgado, va a ser los sacos terminales. Entonces, esos serían los únicos 4 señalados de esta placa. Solo es de que ustedes sepan cómo diferenciar dónde sacos terminales y dónde son los bronquiolos terminales. Entonces, ¿les quedó clara esta placa o tienen alguna duda? Todo claro. Ok, entonces, aquí, por ejemplo, miren la otra imagen. La otra imagen como tal es la misma estructura, solo que no está enfocada. Entonces, ahí ya ustedes pueden ver que no tiene como tal esa forma como de botita, ¿verdad? Entonces, no le vamos a poner una así, pero para que ustedes vean la diferencia, que no siempre se va a ver así. Entonces, que ustedes tienen que guiarse por lo que ya les decía, ¿verdad? Entonces, bueno. En todo caso, en esa, digamos, lo de abajo sería el saco terminal. ¿En cuál? En la otra imagen, es que no está bien enfocado, pero digamos como que lo abajito, lo de abajo sería el saco terminal. Exacto. Por la estrechez. Ah, ok. Ajá, y también porque estás viendo que el epitelio es más grueso en la parte de arriba. Entonces, sí, así ustedes ya saben cómo guiarse, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a la última placa. Entonces, la última placa
ya sería como tal el último estadio. Entonces, esta placa va a ser diferente a las demás en cuanto al corte y el enfocado. Bueno, la primera y la última van a tener un corte y un enfocado distinto. Porque si ustedes recuerdan, la segunda, tercera y cuarta placa tienen el mismo corte y el mismo enfocado, que va a ser el estadio en el que se encuentra el pulmón. Pero esta cuarta placa va a tener como corte pulmón en estadio alveolar y como enfocado sacos alveolares. Entonces, lo que yo vi que en el post-test, muchos me ponían el corte en el enfocado y el enfocado en el corte. Entonces, ustedes solo recuerden que el estadio va a ser el corte. Entonces, para que no se confundan, el corte va a ser el estadio en el que se encuentra. Y luego el enfocado va a ser sacos alveolares. Entonces, bueno, aquí vamos a tener nada más 3 señalados. Aquí vamos a tener los neumocitos tipo 1, que van a ser los que se vean pues más planos. Y bueno, y vamos a tener los neumocitos tipo 2, que van a ser los que se vean como más redonditos. Entonces, como tal, aquí lo importante es que recuerden la función de los neumocitos tipo 1, que va a ser que se encargan del intercambio gaseoso, y la función de los neumocitos tipo 2, que van a ser que secretan lo que es el surfactante. Entonces, después vamos a ver que aquí más arriba, que dentro ya de este espacio vamos a tener los macrófagos, que van a ser las células del polvo. Entonces, esos serían los únicos señalados acá. Entonces, bien, también yo vi que en el post-test muchos, porque la verdad que la mayoría lo contestó bien, pero muchos respondieron mal cuando les pregunté lo de los neumocitos. Entonces, esto puede ser porque también la imagen pues no estaba como bien enfocada. Entonces, para que no se confundan, ya si les sale esta placa en el examen, pues se la voy a poner con un mayor enfoque para que ustedes ya vean si la célula es plana o es cúbica. Entonces, ustedes solo recuerden, las células planas van a ser los neumocitos tipo 1 y las células cúbicas los neumocitos tipo 2. Ya lo que ustedes ya ven como más adentro van a ser las células del polvo, porque si se fijan como tal, los neumocitos tipo 2 parece que estuvieran ya como, como en el espacio, pero no lo están, mientras que las células del polvo sí. Entonces, igual las células del polvo son como más grandes. Entonces, aquí vamos a tener como corte pulmón en estadio alveolar, enfocados sacos alveolares, y vamos a tener solo 3 señalados. Las células planas, que van a ser los neumocitos tipo 1, las células cúbicas, que van a ser los neumocitos tipo 2, y luego los macrófagos, que van a ser las células del polvo. Y aquí, en cuanto a teoría, solo quiero que recuerden, ¿verdad?, que este estadio se va a dar desde la semana 32 hasta los 8 años, porque los alvéolos maduros ya característicos no se forman hasta lo que es después del parto. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con esta placa? Sí, bueno, nos dieron también un señalado que era el espacio de Kohn, pero no sé cómo lo identifico, porque yo tengo un espacio bien feo en mi dibujo. No, ese señalado no sé cuál es, fíjate. ¿Quién te lo dio? Ever, ¿verdad? Yo creo, sí. Pues. Ok. Pero eso no viene, ¿verdad? Pues no, porque yo no lo tengo. Ok, está bien. Yo tengo una duda. Ajá, dime. ¿Cuál era el corte y el enfocado? El corte va a ser el estadio en el que se encuentra, que va a ser pulmón en estadio alveolar, y el enfocado van a ser sacos alveolares. Entonces no se confundan, porque en la placa anterior eran sacos terminales, aquí son sacos alveolares. Dale, gracias. ¿Tienen otra duda? ¿Cuáles son las semanas del pulmón en estadio de sacos terminales? Pulmón en estadio de sacos terminales era de la semana 26 al nacimiento. Y este estadio alveolar va a ser de la 32 a los 8 años. Esto está en un cuadrito en su manual. El de en el estadio de sacos terminales es el mismo enfocado, ¿verdad? Sí, solo la primera y la última placa
difieren en corte y enfocado. Gracias. Ajá, de ahí las otras tres, el mismo corte y mismo enfocado. Bueno, ¿les quedó todo claro con las placas de Respi? Sí, todo claro. Bueno, entonces les voy a dar ya de un solo lo que son las placas de renal. Entonces, bien, aquí vamos a comenzar con la primera placa. Entonces, la primera placa que tenemos aquí vamos a tener como corte sagital de pollo y como enfocado va a ser los mesonefros, que los mesonefros son pues nuestro segundo par de riñones. Entonces, aquí no vamos a ver placas de pronefro, ¿verdad? Entonces, no se vayan a confundir. Primero corte sagital de pollo y como enfocado vamos a ver nuestro segundo par de riñones que van a ser los mesonefros. Entonces, bien, aquí vamos a tener como tal los señalados de esta placa que van a ser primero, bueno, aquí no sé si lo logran ver, pero aquí ya está como donde dice, donde está escrito como una G y una P, que significa que ahí son los glomérulos primitivos. Y luego en la otra parte van a ser los túbulos primitivos. Que bueno, aquí también a veces algunos enseñan los señalados como túbulos colectores, pero lo vamos a manejar como ya se los había dicho, como túbulos primitivos. Entonces, como tal, vamos a tener el primer señalado, que van a ser los glomérulos primitivos, y lo demás, que van a ser los túbulos primitivos. Y como tal, esta estructura, ustedes ya saben que es el hígado, que siempre está ahí como de metida, ¿verdad? Entonces, esta placa es súper sencilla porque solo tiene esos señalados. Entonces, en sí, el hígado es como algo extra, porque los señalados que me interesa que vean en esta placa solo son dos: los glomérulos primitivos y los túbulos primitivos. Entonces, ¿cómo van a diferenciar los glomérulos primitivos de los túbulos primitivos? Pues porque ustedes en los glomérulos como tal no tienen en sí como una forma, ¿verdad? Mientras que en los túbulos primitivos ustedes ya ven como que ya están como más formaditos. Incluso ustedes pueden ver que ya adentro hay como ultrafiltrado glomerular, que es lo que está ya aquí adentro de los túbulos primitivos, que sería como esto ya. Entonces, esto sería el ultrafiltrado glomerular. Entonces, también por eso lo van a identificar. Entonces, aquí como tal, entonces va a ser el corte sagital de pollo. En el enfocado van a ser los mesonefros, que van a ser el segundo par de riñones que se van a originar al final de la cuarta semana y van a degenerar en lo que es al final del primer trimestre o la semana 2. Entonces recuerden que este par de riñones es funcional por 4 semanas. Ok. Y aquí como en cuanto a la placa vamos a tener corte sagital de pollo, enfocado mesonefros, señalados. El primer señalado van a ser los glomérulos primitivos. El segundo señalado, los túbulos primitivos, que ustedes lo van a diferenciar porque ya se ven más formaditos en comparación con lo que son los glomérulos, y porque en algunos dentro de ellos también pueden ver lo que es el ultrafiltrado glomerular. Y otra estructura que sería como extra, que es el hígado, nada más. Entonces, por ejemplo, esta es la misma placa, ya con un enfoque mayor. Entonces aquí ya, por ejemplo, vamos a seguir viendo los mismos señalados, que van a ser lo que es el glomérulo primitivo, y todos estos demás, que van a ser los túbulos primitivos, que van a ser en sí los únicos dos señalados importantes de esta placa. ¿Qué hay dentro de los túbulos primitivos? El ultrafiltrado glomerular. Ok, entonces esos serían los únicos dos señalados. Quiero que recuerden siempre las semanas en que se van a dar
estos 3 pares de riñones, ¿verdad? Porque eso es importante. Podría preguntárselos en una de estas placas, que ustedes identifiquen qué estructura es, ya sea de respio, de renal, qué estructura es, en qué etapa está o en qué semana se da. Entonces, eso es algo básico que quiero que lo recuerden porque les puedo preguntar algo de eso en el examen. ¿Tienen alguna duda de esta placa? Sí, una pregunta. Eso que está como por los glomérulos primitivos como abajito, que esos serían todavía túbulos primitivos, solo que esos están como completamente cerrados. Eso decimos. Sí. ¿Seguirían siendo glomérulos primitivos? No. Estos ya son túbulos colectores, pero yo no quiero que se confundan. Entonces, por eso yo cuando les di estas placas, solo les di los 2 señalados importantes, que van a ser los glomérulos primitivos y los túbulos primitivos. Entonces, si vos ves entre el 1 y el 2, hay una diferencia, porque entre el 1 y el 3, perdón, porque en el 1 vos no ves como que tengan forma. Solo ves como todo rosado ahí. Mientras que en el 3 ya vos ves como que ya son los túbulos, ya tienen una forma, pero como tal ese tercer señalado pues no se lo voy a preguntar porque muchos se pueden confundir entre los túbulos colectores y los túbulos primitivos. Entonces como tal yo solo les di por eso el primer y el segundo señalado, que va a ser los glomérulos primitivos el primer señalado y los túbulos primitivos el segundo señalado. Ok, gracias. Ok, ¿tienen otra duda? Bueno, entonces, si está claro, vamos a pasar a la siguiente placa. Entonces, bueno, aquí vamos a tener ya nuestro siguiente par de riñones, que van a ser los metanefros. Entonces, aquí el corte va a ser, yo se los había dado como transversal bajo de abdomen, pero si ponen metanefros, pues por mí está bien también. Entonces, a mí me gusta más manejarlo así como transversal bajo de abdomen. Y el enfocado va a ser mi siguiente par de riñones, que van a ser los metanefros. Entonces, estos se van a originar en la 5ª semana. Importante que recuerden que estos no degeneran, ¿verdad? Son los riñones permanentes. Entonces, esta placa es bien sencilla también porque solo vamos a tener como tal bueno, no sé si pueden ver aquí, donde está como circulado todo esto, serían los glomérulos. Y en sí todo como el espacio aquí, o sea, ahí son los glomérulos, ¿verdad? Entonces ya como todo este espacio de aquí, incluyendo lo que se ve como el espacio en blanco que está abajo, que es los corpúsculos renales. Y aquí arriba sería todo esto, la grasa perirrenal. Entonces, estos son los únicos 2 señalados de esta placa. Entonces, vamos a tener como corte transversal bajo de abdomen, como enfocado metanefros, y solo vamos a tener 2 señalados, que van a ser ahí los glomérulos y lo que es la grasa perirrenal, como el segundo señalado. Entonces, una pregunta. Entonces, hay que ponerle glomérulo, no corpúsculo renal. Es que yo lo tengo como corpúsculo. Es que... sí. Ya todo esto que está aquí circulado, donde yo te lo circulo, yo estoy incluyendo el espacio en blanco que está abajo del glomérulo. Entonces ahí como tal sí ya sería el corpúsculo renal. Pero si yo solo te digo, este espacito que está circulado en verde, ahí solo es el glomérulo. Recuerden que después vamos a volver a repetir que como tal en el corpúsculo va a haber un espacio de Bowman, que va a ser ese espacio en blanco que ustedes ven abajo, y van a haber más estructuras. Entonces todo esto va a conformar lo que es el corpúsculo renal. Por eso toda la estructura que les
digamos, todo lo que les circula en rojo, por ejemplo, va a ser el corpúsculo renal, pero ya solo lo que está en verde es el glomérulo. Igual en esta placa no es como que yo les pueda preguntar que identifiquen o sea, sí en esta placa, pero no en este enfocado, porque se ve muy lejos, ¿verdad? No es como que ustedes puedan identificar si les estoy preguntando el glomérulo o si les estoy preguntando el corpúsculo. Así que no se preocupen por eso, porque por eso ahí está la siguiente placa que va a ser un mayor enfoque, donde yo ya les puedo preguntar si quiero el glomérulo o el corpúsculo o cualquier otra estructura. ¿Otra pregunta tienen? Bueno, entonces si no tienen... Disculpa, es que se te cortó un poco al principio cuando respondiste la pregunta. Entonces, ¿en esta ponemos corpúsculo o ponemos glomérulo? Bueno, les repito. Mira, es que aquí, si yo les pongo esta placa así, está muy lejos, no está bien enfocada, entonces ustedes no van a saber si yo les estoy preguntando corpúsculo o glomérulo, por lo tanto yo no se los puedo preguntar en esta placa. Pero sí quiero que sepan la diferencia, y es que como tal, recuerden que cuando yo les enseñaba el corpúsculo renal, que ya lo vamos a repetir en la siguiente placa, ustedes ven que el corpúsculo está conformado por lo que va a tener el glomérulo, un espacio de Bowman, que va a ser como tal el espacio en blanco que ven abajo. Entonces, por lo tanto, toda la estructura que yo les encerré ahí como en rojo va a ser como tal el corpúsculo renal, pero ya solo lo que está circulado en verde va a ser el glomérulo. Entonces, no sé si me entendiste. Sí, gracias. Ok, entonces, ¿tienen alguna otra duda? Igual este corpúsculo ya lo vamos a ver más enfocado en la siguiente placa. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente placa. Entonces, aquí vamos a tener como corte transversal bajo de abdomen y como enfocado corpúsculo renal. Aquí vamos a tener el mismo corte que en el anterior porque en sí estamos viendo la misma estructura, solo que aquí está todavía más enfocado. Allá solamente estábamos enfocando los metanefros, pero aquí estamos enfocando ya los corpúsculos renales, entonces es un mayor enfoque. Entonces, aquí entonces vamos a comenzar a ver el corpúsculo renal, que va a ser el enfocado. Entonces, como tal, vamos a tener los señalados. Entonces, el señalado más grande, que va a ser aquí el glomérulo, que es como el que veíamos en la placa anterior. Entonces, después del glomérulo, todo este espacio en blanco, que es aquí donde pueden ver que sale como una E y una B, que va a ser como tal el espacio de Bowman. Y luego, entonces, vamos a tener que todo esto que lo rodea, donde ustedes pueden ver la letra C y la letra B, que va a ser en sí todo esto, va a ser la cápsula de Bowman. Entonces, bien, ¿qué más vamos a tener importante en esta placa? Es que tienen que ver lo que es el polo urinario y el polo vascular. Entonces, ¿cómo lo van a diferenciar? El polo vascular va a ser donde esté la arteriola aferente o eferente. Recuerden que yo les decía que no vamos a saber si es aferente o eferente, pero como tal sería toda la región de acá, todo esto de acá. O sea, no quiero circularles una sola estructura para que no piensen que como tal esto es el polo vascular, porque es toda la región. Y ya donde esté el espacio de Bowman, que es donde va a ir a dar lo que es la orina, entonces por eso va a ser lo que es toda esta región de acá. Entonces, toda esta región de acá va a ser el polo urinario. Entonces, como tal, aquí, por ejemplo, en este corpúsculo renal, ustedes pueden diferenciar muy bien cuál es el polo urinario y cuál es el polo vascular, porque se ve la diferencia entre ambos. O sea, se ve perfectamente bien la arteriola, se ve bien el espacio de Bowman, pero hay placas donde no se ve así, donde tal vez el espacio de Bowman no se ve tan grande, entonces ustedes no saben en qué polo está.
Entonces, por eso es importante que aprendan a diferenciar lo guiándose de lo que es la arteriola aferente o eferente. Que no le vamos a preguntar tampoco cuál es. Ese en sí señalado no se lo vamos a preguntar, pero solo es para que ustedes se guíen en qué polo están viendo. Entonces, como tal, vamos a tener en esta placa el primer señalado, que va a ser el glomérulo, el segundo señalado, que va a ser el espacio en blanco, que va a ser el espacio de Bowman. Entonces, recuerden, es un espacio, entonces este espacio tiene un nombre, el espacio de Bowman. Y luego todo lo que lo rodea, o sea, no es solo donde está ahí donde les señalé, sino es como todo lo que lo rodea, que va a ser la cápsula de Bowman, porque por eso es una cápsula, ¿verdad? Porque lo está rodeando. Y ya después como tal, solo vamos a tener los polos. Donde está la arteriola aferente o eferente va a ser el polo vascular, y donde está el espacio de Bowman, que va a dar la orina, va a ser el polo urinario. Entonces, estos serían los señalados de esta placa. Y como tal, corte, transversal bajo de abdomen y enfocado, corpúsculo renal. ¿Tienen dudas? Fíjate que en corte tenía metanefro. Sí, es que, o sea, aquí hay varios que usan como corte transversal bajo de abdomen o a veces usan como metanefros. Pero, por ejemplo, en el post, no recuerdo si les pregunté, pero yo se la palía que me pusieran metanefros, pero de preferencia usen como corte transversal bajo de abdomen. ¿Podría volver a repetir los señalados, por favor? Urinario, por favor. No les escuché. ¿Puedes repetir los señalados, por favor? Ok. Bueno, entonces vamos a tener el primer señalado, que va a ser el glomérulo, que va a ser como lo más distintivo de este corpúsculo, ¿verdad? El glomérulo. Y luego vamos a tener el segundo señalado, este espacio que vos ves en blanco, es un espacio como tal y ese espacio va a tener un nombre que va a ser el espacio de Bowman. Y luego, el tercer señalado va a ser todo lo que lo rodea, que va a ser la cápsula de Bowman, porque por eso es una cápsula, ¿verdad? La cápsula rodea todo. Entonces va a ser el tercer señalado, la cápsula de Bowman. Y luego solo vamos a tener los polos o las regiones, que va a ser el cuarto señalado, que va a ser el polo vascular, que lo vas a diferenciar porque vas a tener la arteriola aferente o eferente, y el quinto señalado, que va a ser el polo urinario, que es donde va a estar, vos vas a diferenciar el polo urinario porque va a ser donde va a dar la orina, y el espacio de Bowman está ahí, ¿verdad? Entonces, por eso. Entonces, por ejemplo, yo les podría preguntar también cómo se llama la región donde se encuentra la arteriola aferente o eferente. Y ustedes ya van a saber, es el polo vascular. O preguntarles en qué región se encuentra, por ejemplo, el espacio de Bowman, entonces ya van a saber que es polo urinario. Porque en sí, yo no les puedo como señalar el polo en esta placa, porque el polo es toda la región. Entonces, si yo les pongo una flecha ahí, yo no les estoy preguntando el polo. Más si yo les pregunto en qué región se encuentra esta estructura, entonces ahí sí yo ya les estoy preguntando el polo. Si es polo vascular o polo urinario. Entonces, ¿les quedó clara esta placa? Sí, gracias. Ok, entonces, una pregunta. Entonces, el espacio de Bowman se encuentra en el polo urinario. Exacto. Okay. Exacto. Entonces, eso sería todo en esta placa. Sería todo de renal también. ¿Tienen alguna duda? ¿De renal o de respi? Bueno, entonces, si no tienen dudas, eso sería todo. Y va a seguir Diego con las placas que le faltan. Mañana vamos a seguir con placenta, ojo y